Capítulo 4. Tras los pasos del elefante. Frase. Si a uno se le mete un elefante a la casa, pues tiene que verlo. En la campaña hubo dineros de un origen supremamente dudoso. Monseñor Pedro Rubiano Sáenz. Al día siguiente de las elecciones, mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil desmontaba la estructura que había permitido su realización, el ambiente en la sede de campaña era de alegría y cansancio. Nos habíamos entregado al máximo. Ese lunes programamos un almuerzo para el día siguiente en el restaurante La Barra, al que asistiría el personal ejecutivo de la campaña que hizo posible el triunfo de Samper. El martes 21 de junio aún celebrábamos. Nadie preveía las consecuencias del discurso de Pastrana. En ese momento no visualizábamos la magnitud de su efecto. Solo había espacio de alegría y los planes futuros. Lo que una vez había querido yo compartir con Luis Carlos Galán, lo vivía ese día con Ernesto Samper. No obstante, aunque el almuerzo transcurrió con las situaciones propias de una celebración, noté algo raro en el trato de Samper hacia mí. Hasta el día anterior, el hombre estrella de la campaña era yo. Ahora Ernesto me evitaba. Le comenté a Botero mi sensación y me dijo que eran suposiciones. Pero más tarde, ante mi insistencia, confesó que la mención de mi nombre en el cassette, motivo de la llamada de Miguel Rodríguez Orejuela, me colocaba en difícil situación. Era claro que el tema de la existencia de la grabación con las voces de Miguel Rodríguez Orejuela y Alberto Giraldo, refiriéndose a la financiación de la campaña electoral de Samper por parte del cartel de Cali, estaba latente y que el presidente electo había tomado una decisión para defenderse. Esa determinación era sacrificarme. En efecto, en la mencionada cinta se hacía referencia a Santi, diminutivo con el cual se refería a mí. Entonces Botero me dijo que por ese motivo era mejor que me alejara un poco. Me sentí muy mal, especialmente por enterarme casi a la fuerza de lo que estaba sucediendo. Además, yo no había hecho nada que no tuviera la aprobación de Ernesto Samper y el conocimiento de todos los directivos de la campaña. Al día siguiente llegué a la sede con el fin de organizar mis documentos y atender asuntos pendientes. A eso de las 12, cuando me disponía a salir, una insistente periodista solicitó hablar con Samper, con Botero o conmigo. Yo era el único que estaba en la oficina, por lo que resolví atenderla. Se identificó como reportera de la BBC de Londres y me dijo que de paso por Bogotá cubría las elecciones presidenciales. El objetivo de su visita era lograr declaraciones sobre un supuesto cassette en donde se demostraba que el cartel de Cali había financiado gran parte de la campaña. La intención de su visita me desarmó. Le manifesté que no tenía nada que decir al respecto, pero lo cierto es que se me heló el cuerpo. Desde ese momento hasta el día en que tomé la determinación de contar todo lo sucedido a la Fiscalía General de la Nación, un año después, no volví a tener un minuto de tranquilidad. Cuando la periodista salió de mi oficina, no sé cómo, tal vez en un inconsciente reflejo de defensa, estrechamente ligado a la actitud de Samper hacia mí, recogí todos los documentos soportes de los pagos en efectivo y le ordené a uno de mis empleados llevarlos al carro lo más pronto posible. Salí de la sede para mi casa previniendo una posible avalancha de periodistas. Localicé a Botero y acordamos vernos a las 3. Para ese momento el escándalo de los cassettes crecía en todos los niveles. Fernando llegó puntual. Nos reunimos con mi socio Edgar Hernández. Aquel dijo que venía de hablar con Samper y que la conclusión de esa charla era que alguien tenía que ponerle la cara al problema. Ante todo había que proteger la imagen e integridad del presidente electo. Punto seguido, argumentó que él no podía asumir la responsabilidad pues ya era público su nombramiento como ministro de Defensa, el número 1 de los verdes, como decía Alberto Giraldo en una de las grabaciones. Con el mayor desparpajo,
Anotó que él y Samper consideraban que mi condición de tesorero me hacía la persona indicada para salir a poner la cara al escándalo. Además, continuó en ese momento, ya no tenía cargo asignado en el gobierno. Y según ellos no arriesgaba mucho, pues tampoco tenía mayores ambiciones políticas. Inmediatamente reviré. Desde ese momento consideré que a todos, no solo a mí, nos correspondía afrontar lo sucedido. Entonces Botero sugirió que la solución era que saliera del país lo más pronto posible, entre otras cosas, porque mi vida corría peligro y mi situación económica me permitía estar fuera mientras ellos se encargaban de solucionar el problema. Edgar se opuso radicalmente y le dijo que de ninguna manera íbamos a permitir una injusticia semejante. Anotó que conocía todo lo sucedido y que de ser necesario él lo haría público. Comillas, o se salvan todos o se hunden todos, afirmó. La situación se puso muy tirante. Botero era un manojo de nervios y mi reacción empeoró su estado. Él pensó que era muy fácil convencerme y que, preso del miedo, iba a salir corriendo. Cuando le dije que tenía todos los recibos de los 32 tesoreros con sus respectivos comprobantes y que esos documentos a partir de ese momento se convertirían en mi seguro personal, su actitud cambió y adoptó un tono conciliador. Inmediatamente se comunicó con Samper y dijo que lo mejor era diseñar una estrategia en conjunto, que yo daría declaraciones a la prensa solo cuando fuera necesario, lo que ocurrió más rápido de lo pensado. Esa misma noche, acordaron una intervención mía en el noticiero CUAP, del cual es socio Julio Andrés Camacho, amigo personal de Samper. Me avisaron a las 9 de la noche que debía dirigirme a los estudios del informativo lo más pronto posible, pues tenía que dar declaraciones inmediatamente. En el centro de emisión del informativo estaba Samper. Habían dispuesto que yo entrara por la puerta de atrás, pues no era conveniente que me vieran con el presidente electo. Esas declaraciones no fueron las más afortunadas. Estaba muy confundido. Al salir del noticiero, un carro en el que iban 4 personas armadas empezó a seguirme. A pocas cuadras de mi casa tuve que detenerme en el edificio donde está ubicado el apartamento de Miguel Maza Márquez. Recurrí a sus escoltas en busca de protección. Entré al apartamento del funcionario y le comenté lo que sucedía. El exdirector del DAS y yo habíamos establecido una buena amistad durante la contienda electoral. Me recomendó cautela. Él también estaba nervioso, pues su nombre era mencionado en las grabaciones y acababa de ver la emisión del informativo. Cuando por fin pude salir, me dirigí a mi casa con la certeza de que me enfrentaba a un problema de Estado con enemigos muy grandes. Ya el país había escuchado los cassettes. Ya mi nombre se mencionaba en todos los medios de comunicación. Ya el mayor escándalo de la historia reciente del país había empezado. Cada suceso me desconcertaba más. No entendía por qué concentraban todo en mí si las directivas de la campaña, en pleno conocimiento de lo sucedido con la financiación de la campaña liberal, tenían su plena conciencia. La revista Semana publicó un artículo en el que insinuaba que a través mío se había efectuado el contacto con el cartel de Cali. Desde ese momento hablaba hasta 3 veces al día con Fernando Botero, quien tenía la función de tranquilizarme. Lo que ignoraba, y solo comprobé meses después, es que la campaña emprendida por los medios contra mí era motivada y dirigida por el propio Botero. Este llamaba directamente a sus amigos periodistas y en charla informal hacía comentarios sobre mi situación y la actitud del gobierno frente a mí. Aunque durante el transcurso de los siguientes 8 meses los hechos fueron cada vez más contundentes, me negaba a creer que Fernando fuera dueño de tal capacidad de engaño y manipulación. Mi cabeza no concebía que una persona pudiera orquestar, disfrazar, aparentar tantas cosas a la vez siguiendo instrucciones de su jefe y amigo, el presidente Samper, quien meses después le daría una dosis de la misma medicina que me había aplicado a mí. Sin darme cuenta, me colocaron poco a poco y de manera sutil pero decidida en el ojo del huracán.
Así tituló Semana pocos días después, un artículo en el que me colocaban en el centro de la tormenta, como la única persona que conocía todo lo que había ocurrido en el seno de la campaña que llevó a Samper a la presidencia. Las cosas empeoraban. Cada día el nuevo gobierno me marginaba más. Borraron mi nombre de la lista de invitados a los actos públicos del presidente electo. El día de la entrega de la credencial en el Consejo Nacional Electoral, mi nombre no apareció por ninguna parte. Consideraron inconveniente invitarme. Era la manera de evitar que los medios de comunicación captaran imágenes de Samper conmigo. El presidente continuaba con su plan de inculparme con sus actitudes que para algunos pasaban inadvertidas. No así para los que sabían lo que se le venía encima y cuál era la estrategia de Samper, que empezó conmigo y continuaría con quien fuera necesario sacrificar con tal de parecer inocente. El 24 de junio, Gustavo de Grave, fiscal general de la Nación, almorzó con Ernesto Samper y Fernando Botero. Acordaron abrir una investigación sobre el caso, pues consideraban que el manejo de este tema era más político que jurídico, ya que las grabaciones no habían sido hechas por un organismo autorizado oficialmente y por lo tanto no se constituían en prueba legítima. Para presentarme ante la Fiscalía, Botero me preparó y Juan Manuel Abella me hizo entrega de una copia de los balances entregados al Consejo Nacional Electoral y a la Veeduría del Tesoro. Era de suponer que todo saldría bien. Esa misma tarde, yo debía presentarme a rendir una declaración sobre el caso de los cassettes. Así lo hice. Samper, a través de Botero, me había dado órdenes precisas para que en mi declaración no mencionara nada que los pudiera comprometer. Llegué a la fiscalía con la certeza de que las preguntas que me formularían serían poco comprometedoras. Botero me había dicho que todo estaba controlado. En efecto, la diligencia se desarrolló de una manera muy sencilla. De Grave estuvo presente todo el tiempo y jamás me preguntaron si yo había recibido dineros del cartel de Cali para la campaña. Al término de mi declaración, me dirigí al apartamento de Samper con el fin de informarle lo sucedido. Al final me dijo que el tema de los narcocassettes quedaba concluido y que nunca más nos referiríamos a él. Me pareció que pensaba que con mi declaración ante la Fiscalía el problema estaba superado. Esta vez el equivocado era él, pues no solo tuvimos que hablar de la financiación de su campaña por parte del cartel de Cali en 5 oportunidades más, sino que el escándalo se multiplicó a pesar de la decisión que tomó la Fiscalía. El ente cerró la investigación sobre los narcocassettes. No lo hicieron así los medios de comunicación, ni los pastranistas, ni varios sectores de la opinión pública para los que averiguar a fondo lo sucedido se convirtió por diferentes razones en la más importante tarea. Al final de esa charla con Ernesto quedamos de vernos en Europa. Yo salía a los 2 días, él al siguiente con destino a Estados Unidos, luego a España y después a Francia. Mi estado de ánimo no era el mejor. Muchas personas pensaban que yo había colocado al presidente electo en ese problema. Andrés Pastrana insistía en su reto. La presión de los Estados Unidos crecía. Querían explicaciones a toda costa. Emplearon incluso a sus funcionarios más importantes en Colombia, como el señor Joe Toft, director de la DEA en nuestro país, quien al abandonar el cargo y antes de regresar a Estados Unidos, dio declaraciones que duplicaron la presión. La prensa tampoco parecía dispuesta a abandonar el tema. Ya en Europa dediqué la primera semana a descansar. La segunda fue terrible. La noche del viernes 1 de julio de 1994, estando en París, al llegar al hotel en el que me hospedaba encontré una razón de la periodista Yolima Duzán, directora en ese momento de la revista Aló, a quien conocí durante mi paso por la dirección de Aló La Casa, con quien establecí una estrecha relación de amistad. Su mensaje era perentorio. Al comunicarme con ella me advirtió sobre la edición de la revista Semana próxima a circular, en donde colocarían una foto mía en portada. Esta iría con un titular que me incriminaba como el único responsable de la filtración de los dineros del narcotráfico a la campaña electoral de Samper.
Era viernes y faltaban pocas horas para que el semanario cerrara su edición. Tenía que moverme rápido para evitar que continuaran desconcentrando en mí el escándalo que ya le daba la vuelta al mundo. Inmediatamente localicé a Botero en Pietrasanta, Italia, a donde había viajado también con plan de descanso acompañado de su familia. Luego de varias llamadas, Fernando localizó al periodista Jorge Lesmes, responsable del artículo que se publicaría ese domingo. Este, a su vez, me llamó a París. Mi teoría era que si Semana estaba escribiendo un artículo de esa naturaleza y tamaña gravedad sobre mí, su deber era confirmar conmigo sus datos y conocer mi actitud. Con las respuestas a las preguntas del periodista, el artículo salió más ajustado a la realidad. En París fue imposible coincidir con Samper. Según Botero, con quien me reuní en esa ciudad más de 2 veces, me mandaba miles de saludos, pero nunca nos vimos. Estando allí comprobé los rumores del distanciamiento existente entre Gloria Pachón de Galán y Ernesto Samper. Sucedió un hecho que habla por sí solo. Para organizar la gira del presidente electo y especialmente los días que pasaría en Francia, Samper no recurrió a la embajadora, sino a los buenos oficios de su amigo Georges Attal, interesante publicista francés con quien importantes contactos le abrieron las puertas a Samper y quien actualmente le colabora al gobierno nacional en el manejo de la imagen de Colombia en Europa. Gracias a las gestiones de Attal, Samper ocupó puesto de honor en el desfile del 14 de julio con el que Mitterrand se despidió como presidente de Francia. Pasadas las festividades de toma de la Bastilla, Attal invitó a Samper junto con su familia y amigos más cercanos a pasar unos días en un antiguo castillo en Normandía. La embajadora Gloria Pachón no tuvo vínculo con ninguna de esas actividades de Samper. Solo lo acompañó a la audiencia oficial con Mitterrand en el Palacio del Eliseo y pudo compartir con él pocos minutos en un cóctel ofrecido en honor en la embajada. A mi regreso, a finales de junio, colaboré con el desmonte de la estructura de la campaña. Liquidamos el personal, organizamos los fondos para cubrir el déficit final y dimos las instrucciones necesarias para cerrar las sedes de apoyo. Al terminar este trabajo me sentía solo, cada vez más solo e inculpado. Decidí entonces hablar con los medios de comunicación para reivindicar mi imagen, pero siempre guardándole la espalda a Samper. Transcurrieron varios días. Llegó por fin el 7 de agosto de 1994, fecha de la posesión presidencial. Esa mañana recibí una llamada de Elizabeth Montoya de Sarria, a quien Samper le había formulado invitación para que lo acompañara en los actos de posesión. Me propuso que fuéramos juntos, pues su marido Jesús Sarria no quería acompañarla. Conocí a Elizabeth por intermedio de Nancy de Soto Lara, una prestante señora de la sociedad bogotana, quien me la presentó un día del mes de febrero de 1994, con la referencia de ser una de las mejores clientas de la sucursal bancaria en la que ella se desempeñaba como gerente. Me dijo que si podía ser de gran ayuda para la campaña de Samper. Las invité a almorzar a mi casa. Ese día, martes 8 de febrero, supe que Elizabeth era vieja amiga de Ernesto Samper y que había colaborado activamente con la consecución de dineros para la consulta popular a favor de este en la campaña de 1990 en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Aunque para ese momento su relación con Ernesto se había enfriado debido a que 3 años atrás, cuando el político fue nombrado ministro de Desarrollo, ella le envió de regalo una camioneta por la cual nunca recibió ningún tipo de agradecimiento. Quería volver a colaborar con este. Me pareció pertinente averiguar por qué Ernesto no había agradecido el regalo. Me enteré entonces de que el político nunca agradeció el gesto porque jamás recibió la camioneta. El emisario que Elizabeth escogió para llevarle el automotor a Samper se quedó con ella. Una vez aclarada esta situación, la monita y Ernesto volvieron a ser los amigos de antes. Él con su trato cariñoso del que el país fue testigo. Ella con su generosidad desmedida.
Antes de que Samper fuera candidato oficial, sus encuentros eran frecuentes. Ambos disfrutaban su amistad. La primera impresión que me causó Elizabeth fue la de ser una persona que expresaba gran cariño y admiración por Samper. Me pareció colaboradora, servicial, interesada por conocer las intimidades de la política, preocupada por su figura e indiscutiblemente enigmática. Nunca recibía alimentos que no fueran preparados por su cocinero personal. Siempre llevaba consigo botellas de agua Evian, pues tampoco recibía ningún tipo de bebida diferente a esta. A pesar de la imagen transmitida por los medios de comunicación tras su muerte, era una mujer de buenos modales, excelente anfitriona, caritativa y humana. Elizabeth había nacido en Armenia, Quindío, el 25 de mayo de 1949. Bachiller, experta en finanzas y gemóloga. Dedicó al comercio de esmeraldas desde muy joven, lo que le permitió viajar por Japón, China, Francia, Italia y en general por muchos países de Europa. Era conocida también por sus negocios en diamantes, arte y finca raíz. Últimamente incursionaba en el sector turístico. Para esta época acababa de adquirir el Hotel Mar Azul en San Andrés. Muy joven, viajó a los Estados Unidos en busca de fortuna, pues su origen humilde del que tanto se había hablado era real. En la ciudad de Los Ángeles, donde se radicó los primeros años, contrajo matrimonio con el arquitecto Ernesto Leiva, constructor de conocidos hospitales y edificios. Era 15 años mayor que ella. Con este, Elizabeth tuvo 3 hijos, Sandra, Ernest y Carl Leiva, actualmente destacados profesionales, al punto de que uno de ellos trabaja con el gobierno estadounidense. Con Jesús Sarria, su segundo esposo, se conoció en Bogotá durante la celebración de un congreso de comerciantes de esmeraldas. Se casaron en Estados Unidos en el año de 1982. De su unión nacieron 3 hijos, Stephanie, Andrew y Andrea Sarria. A partir de ese día establecimos una buena relación. Me visitaba con relativa frecuencia y tuve oportunidad de conocer, entre otras de sus propiedades, el criadero de caballos al cual dedicaba buena parte de su tiempo por la pasión que sentía por esos animales. Conservo 2 caballos que en alguna ocasión recibí de su parte como presente, a los cuales, con el desarrollo de los acontecimientos, rebauticé con los nombres de Bojote y Retrechera. Ahora, cuando su muerte aún es un misterio, traigo a mi memoria momentos en los que su lucha por llevar a Ernesto Samper a la presidencia de la República parecía ser una de las razones de su vida. Estoy seguro de que Elisa, como le decían sus amigos, nunca imaginó que su admiración y cariño por Samper se convertirían en el marco dentro del cual se llevó a cabo su asesinato. El día del triunfo su alegría fue inmensa. Ella colaboró estrechamente para ver los resultados electorales de la segunda vuelta en San Andrés, donde favorecerían a Samper. Desconozco cuánta plata donó a la campaña. Sí, sé que a través de ella muchas personas lo hicieron y que su generosidad con quienes rodeaba a Ernesto era grande y desinteresada. A raíz de su muerte, el 31 de enero de 1996, conocí muchos aspectos que nunca imaginé de su personalidad. Para quienes tuvimos la oportunidad de compartir con ella, algunos momentos ahora es evidente que era una mujer con vidas paralelas. Su práctica de la santería era cierta. El narcotráfico nunca fue tema de sus conversaciones. Por eso mismo, su vinculación con esta actividad siempre fue para mí un enigma difícil de descifrar y comprobar, pues si bien es cierto que algunas de sus actitudes, como su manera de gastar dinero, podían ser indicadoras de su relación con actividades extrañas, nunca fui testigo de ninguna actitud comprometedora con el narcotráfico. El día de la posesión le dije que nos veríamos en la plaza de Bolívar, pues por compromisos adquiridos no podía recogerla. Ella decidió llegar por sus propios medios y sin su esposo, ya que no logró convencerlo que la acompañara.
Al llegar a la Plaza de Bolívar me llamó la atención que mi tarjeta de invitación correspondía a un sector diferente al asignado a los directivos de la campaña. Me ubicaron 20 filas atrás, afortunadamente muy bien acompañado por Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Lemos Simons, con sus respectivas señoras. El reconocimiento de que fui objeto en la posesión por parte de varios de los invitados que conocieron mi labor durante la campaña fue muy estimulante para mí. Había conseguido más de 3.200 millones de pesos en donaciones de 1, 5 y 10 millones a través de la organización de banquetes, comidas, cócteles, almuerzos, citas personales, etc. El resto del dinero con el cual se financió la campaña, cerca de 6.000 millones, no lo conseguí yo. Ese fue conseguido por Samper desde aquella reunión con Mestre y Giraldo en el restaurante del Paseo Recoletos en Madrid. Lo que yo hice con ese dinero fue organizar su llegada a la sede samperista y su posterior distribución. En ese momento, cuando unos y otros me felicitaban, no pude evitar cuestionarme: ¿por qué había pasado todo esto? ¿Qué pasaba ahora después de tanto trabajo, de tanta entrega? ¿Abandonar mis negocios, la revista que dirigía para vincularme al proyecto político de Samper había sido lo correcto? Los actos de posesión avanzaron como estaban previstos. Al final de la recepción, ya dentro del Palacio de Nariño, Elizabeth Montoya se sintió indispuesta. Inmediatamente el mayor Germán Osorio, desde ese día edecán del presidente, dispuso un carro de palacio para trasladarla a su residencia. Muchas personas acompañaron a Samper el día de su posesión. Todas comentaban en voz baja la existencia de los narcocassettes y coincidían en que cualquiera que fuera el desarrollo de los acontecimientos, Samper ya era el nuevo presidente de Colombia. Pasaron algunas semanas. Cada día traía un nuevo sobresalto. Las noticias relacionadas con los dineros del narcotráfico en la campaña eran diarias, titulares, columnas, declaraciones de unos y otros. Poco me veía con el presidente. Botero decía que estaba muy ocupado, pero que siempre preguntaba por mí. Meses atrás, Botero me había preguntado acerca de mis aspiraciones si Samper llegaba a la presidencia. Le dije que para mí no era rentable trabajar para el Estado, y más aún, no estaba acostumbrado a depender de alguien. Botero sugirió un cargo diplomático. Le respondí que tal vez lo único que me interesaba era ser embajador en España. Posteriormente, al regreso de las vacaciones de Samper en Europa, el mismo Botero me informó que el presidente tenía un compromiso con María Emma Mejía, quien debería quedarse en ese cargo. No obstante, anotó la mejor opción para mí era la embajada en Italia. Samper hablaría con Plinio Apujelo Mendoza, embajador en ese momento, para que presentara su renuncia hacia finales del año. Pero cuando el gobierno de Samper llevaba ya 20 días, las cosas habían cambiado. El mandatario y Botero, reunidos con Juan Manuel Turbay, secretario general de la presidencia, tomaron la decisión de sacarme del país lo más pronto posible, pues los acontecimientos derivados de los narcocassettes tomaban un rumbo cada vez más delicado. Turbay Marulanda sugirió entonces enviarme a Roma, sede de la FAO, como presidente de la delegación de Colombia ante ese organismo. A mí me pareció ridículo. Era un nombramiento que en ningún caso me llamaba la atención. No correspondía a mi cargo en la campaña y mis conocimientos sobre el sector agrícola eran muy escasos. Le hice saber a Botero que el cargo no me interesaba en lo más mínimo. Además, como estaba la situación a mi alrededor, prefería la claridad de los hechos antes que salir del país. Botero insistió. Consultó con la Cancillería y me sugirió que aceptara la embajada en Grecia, que adelantara la documentación necesaria e hiciera maletas lo más pronto posible. Le reiteré que el cargo no me interesaba. No obstante, con su inmensa capacidad de manejo, producto de la estrategia a la que siempre recurre para lograr su objetivo, haciendo pensar a su interlocutor que no es él quien pone las ideas, Botero me convenció para aceptar esa designación
asegurándome que sería temporal. 6 meses después, Samper ordenaría mi traslado a Italia. Aunque la idea no me atraía del todo, la situación alrededor de la campaña y especialmente en torno a mí era tan tensa que salir del país era una posibilidad que de pronto rechazaba y al minuto siguiente quería aprovechar. Además, Fernando repetía que éramos un equipo que había llevado a Samper a la presidencia. En consecuencia, ese equipo debía protegerse de cualquier peligro a su alrededor. Yo, que en efecto pensaba que habíamos trabajado en equipo, le hallé cierta razón a su planteamiento, aunque le hice ver una vez más que estaban dejando todo el peso de la situación sobre mis hombros. Sin embargo, nos despedimos con la decisión tomada. El miércoles 31 de agosto, cuando ya estaba definido mi viaje a Atenas, asistí como invitado a los actos de posesión del nuevo procurador y el contralor general de la nación. Llegué a Palacio con algunos minutos de anticipación al primer acto y entré directamente al salón del Consejo de Ministros. Allí estaban el presidente Samper, el vicepresidente de Lacalle, el ministro de Gobierno Horacio Serpa, el secretario del Consejo de Ministros Ignacio Pombo, Olga Duque de Ospina, Julio César Turbay Quintero y David Turbay. Este último me llamó a un lado y me preguntó qué pasaba conmigo. Me sugirió hacerme sentir. David se encontraba muy descontento con Samper, pues lo había ayudado mucho en la costa con la campaña y éste no había correspondido con sus aspiraciones, que incluían el nombramiento para que uno de sus seguidores en un ministerio o en un instituto importante para el Estado. En ese instante, Samper me llamó aparte y sin titubear me dijo: «¿Qué es lo que está pasando contigo? A mí no me gusta que me cambien las cosas. Si lo que quieres es irte a Grecia, pues te vas para Grecia, pero te quedas allá, pues no voy a trasladarte a tu antojo». Cierro comillas. La sangre me hirvió. Yo no quería irme para ninguna parte, y la actitud de Ernesto en el papel de presidente poderoso me hizo reaccionar. Le dije: «Un momentico, si usted piensa que yo estoy buscando puesto, está muy equivocado. No tengo intención de irme para Grecia. Son ustedes los que me quieren que me vaya. Pero mire, usted bien puede quedarse acá en su palacio, que yo sin ningún problema me quedo en mi casa. No necesito de esto ni de nada». Cierro comillas. No se sabía cuál de los dos manoteaba más. Todo el mundo guardaba silencio, aterrado por lo que sucedía. Samper, a su vez, me dijo: «Usted no me habla así. ¿Se le olvida que yo soy su presidente?». A lo que yo le contesté: «¿Y a usted se le olvida que fui yo su tesorero para que usted fuera mi presidente?». En ese momento entró el edecán. Ya estaba todo listo, el auditorio, para su discurso. Samper salió, posesionó a los dos nuevos funcionarios y regresó rápidamente al salón donde yo discutía con Serpa. Este me sugería viajar a Atenas para bajar la presión que había sobre mí. Le argumenté que mi interés era aclarar primero mi situación. Además, Grecia, pensaba yo, era para 5 días y en plan de crucero, y aceptar este ofrecimiento me producía una clara sensación de destierro que no estaba dispuesto a vivir. También le dije a Serpa que si el gobierno me quería dar un cargo, debía escoger uno proporcional a mi labor en la campaña. Le puse como ejemplo el trabajo que él mismo había desempeñado en la contienda electoral y que le había significado el Ministerio de Gobierno. Horacio guardó silencio cuando le pregunté: «¿Cómo te sentirías si trataran de inculparte por algo que todos aceptamos y que en vez de ministro de Gobierno te hubiesen nombrado encargado de la cartera del medio ambiente?». Samper se acercó a nosotros, me tomó del brazo y me dijo: «Mira, los dos estamos muy nerviosos. Tenemos que tranquilizarnos y no pelear. Espérate hasta el fin de año y vemos cómo manejamos lo de Italia». Cuando salí de Palacio, sentí que lo que venía por delante no sería nada fácil. También supe que habría que llegar hasta el final. Definitivamente Ernesto no entendía o no quería entender que lo que yo quería y necesitaba era su respaldo y limpiar mi nombre. Desempeñar un cargo en su gobierno no me representaba motivo alguno de preocupación o de interés.
Llegó el mes de septiembre. Los hermanos Rodríguez Orejuela, silenciosos desde que se conocieron los narcocassettes, aparecieron de pronto. Estaban inquietos. El escándalo de la financiación con dineros del narcotráfico tenía atrasado el compromiso asumido por Samper con anterioridad para adelantar los trámites de su entrega y sometimiento a la justicia. Las consecuencias de esta situación de indefinición comenzarían a darse a todo nivel. Por ejemplo, a comienzos de diciembre de este año, una de las hijas de Miguel Rodríguez Orejuela celebraba su primera comunión en el Hotel Intercontinental de Cali, cuando el bloque de búsqueda irrumpió en el salón y arrinconó a los niños invitados en un operativo tendiente a capturar a alguno de los miembros del cartel de Cali. La furia de Miguel Rodríguez ante la actuación del bloque no se hizo esperar. Me pidió por medio de un emisario que le hiciera saber al ministro de Defensa su profundo descontento por esa conducta. Fue tal la reacción de los Rodríguez que Botero no tuvo más remedio que salir por televisión para llamarle la atención al bloque de búsqueda y a las autoridades militares y de policía. Estas palabras no fueron otra cosa que una disculpa pública a los Rodríguez Orejuela. El 6 de septiembre de 1994, los jefes del cartel de Cali me pidieron reunirme con ellos. El encuentro, que se llevó a cabo en una casa en el norte de Bogotá, tenía como objeto enviarle al gobierno un enérgico y definitivo comunicado. Asistí a la dirección indicada en el barrio Santa Ana. A la hora anunciada llegaron Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, acompañados por Pacho Herrera. Su descontento con Samper era notorio. Les resultaba inaudito que, teniendo tantos amigos políticos comunes, el presidente no hubiera enviado hasta el momento con cualquiera de ellos un mensaje, explicándoles la situación e indicándoles los pasos que debían dar para adelantar su entrega a la justicia. Me llamó la atención su claridad al no pretender un encuentro con el presidente. No hubiera sido conveniente para ninguna de las partes. No obstante, la situación para mí era muy complicada. Samper se escudaba tras las paredes del palacio sin permitir que nadie le tocara el tema del cartel y de la contraprestación por la ayuda brindada por ellos en su campaña a la presidencia. Al colocarle barrera al tema, el presidente ganaba tiempo para darle respuesta al cartel, mientras la presión por parte de los Estados Unidos crecía. Samper sabía que era necesario mostrarle al mundo resultados en su lucha contra el narcotráfico y en especial que adelantaba acciones para acabar con el cartel de Cali. Parecía ser la segunda decisión de Ernesto para salvarse, abandonar a su suerte a los amigos que le habían ayudado a alcanzar su sueño de ser presidente de Colombia. La primera había sido sacrificarme a mí y vendrían más. Yo no sabía cómo proceder. Lo único que pude prometerles fue entregar el mensaje. Una vez electo presidente, Samper le sacó el cuerpo al compromiso con el cartel. Nunca lo afrontó, nunca le cumplió. Evadir el tema parecía significarle borrar la contundencia de los hechos. Un mecanismo psicológico que utilizaría a partir de este hecho ante todas las evidencias de su vinculación con el narcotráfico. Mecanismo que lo ha llevado hasta desconocer los más estrechos lazos de amistad y compromiso con sus más cercanos colaboradores. Al final de la reunión, después de intercambiar opiniones sobre la situación, los Rodríguez y Herrera decidieron redactar un documento, en términos muy fuertes, que yo debía entregar personalmente a Samper. Quedaron de elaborarlo y hacérmelo llegar en la primera semana de octubre, fecha en la que yo regresaría de Europa, a donde viajaría 2 días más tarde con el fin de asistir a una feria de antigüedades. El 11 de septiembre, día en que me tomaba el avión rumbo a París, trajo su propio sobresalto. Me enteré que en un confidencial de la revista Semana, próxima a circular, afirmaba que el gobierno no solo no me nombraría al frente de la embajada de Grecia, sino que descartaba cualquier nombramiento diplomático para mí. La presión no bajaba, el cerco tendido a mi alrededor parecía cerrarse cada vez más. Una vez en Francia, llamé a Fernando Botero para comentarle sobre mi encuentro con los del cartel y sobre la nota de la revista. Opinó que la publicación de Semana era producto de un comentario absurdo de Juan Fernando Cristo, asesor de comunicaciones de Palacio.
No le des trascendencia a esas cosas. Recuerda que todo está controlado, me dijo. Sobre mi reunión con los Rodríguez y Herrera, me advirtió que otras personas manejarían el tema, que era un riesgo demasiado grande que yo apareciera en medio, que a partir de ese momento ellos harían los contactos necesarios y manejarían la relación con los del cartel de Cali. Pensé que de verdad ellos manejarían el tema y me sentí tranquilo al saber que yo no tendría que intervenir más en esa situación, pero no fue así. Continué con mi programa de viaje. El 1 de octubre regresé a Bogotá con la mala noticia de que mi mamá estaba enferma desde el día anterior. A su edad, cualquier enfermedad representaba peligro. Desde que llegué estuve con ella. El 10 de octubre recibí un mensaje de Gilberto Rodríguez. En la nota que me hizo llegar a mi casa con un mensajero, me pedía reunirme con ellos. Samper continuaba sin darles la cara. Más tarde, cuando me vi con él, comprobé que su molestia era cada vez más grande. No habían recibido mensaje ni grande ni pequeño del gobierno sobre lo que estaba pasando y sobre las promesas del presidente. Ese día Gilberto Rodríguez me dio una carta que había redactado en términos muy fuertes en la que le exigía a Samper tomar una decisión. Antes de empezar ese fin de semana, me reuní con Botero en el Ministerio de Defensa y le enseñé la carta en la que los hermanos Rodríguez Orejuela, Santa Cruz y Herrera, en tono severo, emplazaban a Samper a que nombrara a una persona para agilizar su proceso de entrega. En forma directa y sin ningún tipo de protocolo, hacían mención de sus significativos aportes a la campaña. El designar a una persona que negociara los puntos de su sometimiento era la solicitud imperiosa de esa carta escrita en papel blanco, sin ningún membrete e impresa en computador. La noche anterior, jueves 13 de octubre, yo había ido a Palacio con el objetivo de enseñársela a Samper, pero cometí la imprudencia de comentarle a José Antonio Vargas Lleras, su secretario privado, el objetivo de mi visita. Este, inmediatamente, le contó a su jefe la razón de mi presencia en Palacio. Samper, quien me esperaba, cambió de opinión y se excusó con el argumento de que tenía que atender la comida que ese día ofrecía en honor de Carlos Lleras de la Fuente, quien pronto viajaría a desempeñarse como embajador en Washington. Le expliqué a Botero que me encontraba muy contrariado por la actitud de Samper. Dejé que tomara nota sobre la carta. Fernando me comunicó que minutos más tarde de ese viernes 14 de octubre viajaría con Samper en el avión presidencial a San Andrés y aprovecharía para comentarle tan delicado tema. La situación era muy complicada y de pronto yo estaba en medio de una circunstancia que no me correspondía, pues cumplir al cartel era una obligación de Samper en la que yo poco o nada podía hacer. Al despedirnos, Fernando y yo quedamos de vernos el martes 18 de octubre para ver qué había dicho el presidente, pues tenía que darle una respuesta a la gente de Cali. El lunes 17 de octubre a las 8 de la noche, murió mi mamá. Botero se hizo presente en las horas de la tarde del día martes en la funeraria, y el presidente, después de comunicarse telefónicamente conmigo, asistió también en compañía de la primera dama Jacqueline de Samper y el secretario general de la presidencia Juan Manuel Turbay, el secretario privado José Antonio Vargas Lleras y el alto comisionado de paz Carlos Holmes Trujillo. El inmenso dolor que me causó la muerte de mi mamá y el estado de ánimo propio en el que quedé ante su pérdida distensionó las relaciones con Samper. Botero y otros miembros del gobierno que trabajaron en la campaña y que hasta ese momento me evitaban e ignoraban como si nunca me hubieran visto. El presidente me invitó a almorzar a la casa privada de Palacio el lunes 24 de octubre en compañía de Edgar Hernández, quien durante el transcurso de la campaña electoral había colaborado estrechamente con Jacqueline y entre quienes había simpatía mutua. En la mesa hablamos amigablemente. Al final nos retiramos Samper y yo al despacho privado, con el fin de tocar el punto de la carta de los Rodríguez Orejuela.
Me manifestó que Fernando le había informado sobre los términos de la misiva y me dijo que no estaba dispuesto a soportar presiones de ninguna naturaleza. Además me advirtió que me colocara al margen y que él manejaría el asunto a través de algunos políticos suyos y amigos del cartel. Tengo que confesar que su respuesta me sorprendió. Ernesto se refería a los Rodríguez, a Santa Cruz, a Herrera y a los otros como si no hubiera sido ellos, con su colaboración económica, gestores de su cargo como presidente de Colombia. Una vez más, Samper recurría al atajo psicológico de negarse la verdad, el mismo que le permitiría negar en público con gran cinismo y desfachatez su vinculación con el narcotráfico. Insistió en que no me preocupara, que él recurriría a un parlamentario amigo para que se encargara de la relación con los Rodríguez Orejuela y los otros miembros del cartel de Cali. No quedé contento con su respuesta ni convencido de su intención de manejar el asunto. Como era obvio, los Rodríguez estaban a la espera de la respuesta del presidente, la cual les hice llegar. Desde ese almuerzo en Palacio pasarían 4 meses antes de verme de nuevo con Samper. No obstante, en ese lapso sucedieron hechos que agravaron la situación. Hechos que se sumaban a las cada vez más frecuentes informaciones de prensa sobre la financiación de la campaña por parte del narcotráfico y mi responsabilidad ante el hecho. Durante este tiempo mi contacto con Fernando Botero fue más fuerte. Me llamaba frecuentemente, comíamos juntos, me contaba sobre actos de gobierno y en muchas ocasiones pidió mi consejo. Cuando las cosas parecían complicarse, Fernando aparecía rápidamente e insistía en que Samper y él tenían todo bajo control, pero de hecho no fue así. Terminó 1994 y el inicio del 95 fue premonitorio de lo que sería ese año. En enero de 1995, el país supo que el bloque de búsqueda había hallado en las oficinas de Guillermo Palomari, contador del cartel de Cali, una lista de varios parlamentarios y dirigentes políticos, en la cual aparecían cifras colocadas frente a cada uno de sus nombres. En esta lista aparecía mi nombre 2 veces con el número 10.000 enfrente. El documento en mención se filtró a la opinión pública a través de la revista Cambio 16, en su edición número 86 de 30 de enero del 95, en un artículo titulado, comillas, Las tretas del cartel, cierro comillas. Para la realización de este artículo, Patricia Lara, propietaria de la revista, me había llamado con el fin de conseguir declaraciones al respecto. Identifiqué el documento como la remisión total de 200.000 camisetas que habían mandado elaborar los Rodríguez Orejuela para la campaña Samper Presidente. No tenía duda de que esa lista correspondía al despacho parcial de las camisetas que había recibido en mi casa y que posteriormente fueron distribuidas a través de las sedes de apoyo. Las declaraciones que concedía la revista me ocasionaron un impasse con Fernando Botero, quien me recriminó fuertemente, pues consideraba, él y el presidente, que con mis respuestas comprometía no solo la campaña, sino a destacados políticos liberales. Además me dijo que a partir de ese momento, las declaraciones que diera a la prensa deberían estar autorizadas por ellos. El escándalo fue muy fuerte. Todos los medios de comunicación quisieron encontrar en esto la prueba de la financiación de la campaña electoral de Samper con los dineros del narcotráfico. La copa se me llenó ese día. Cuando la periodista abandonó mi casa, me dirigí a la oficina del fiscal Alfonso Valdivieso con una carta en la que le solicitaba reabrir la investigación sobre el caso de los narcocassettes y le comunicaba mi deseo de colaborar con la justicia. Nunca supe cómo Fernando Botero se enteró, pero lo cierto es que me localizó 2 horas más tarde y me solicitó que nos reuniéramos en su despacho del Ministerio de Defensa. Esa tarde Fernando estaba especialmente amable. Luego de muchas explicaciones, me pidió nuevamente que guardara silencio
y que no abocara al país a una crisis como la que se presentaría al conocerse la verdad de los acontecimientos. Le dije que esa era una manera muy elemental de mirar las cosas. Mi nombre estaba cada vez más ligado a la supuesta filtración de dineros del narcotráfico a la campaña y que él sabía que lo que yo había hecho era seguir sus instrucciones y las de Samper, de quien hasta el momento no había recibido ningún tipo de respaldo. Botero insistió en la teoría del equipo, del grupo que conformábamos. Me dijo que yo contaba con el apoyo del presidente, que pronto me respaldaría públicamente, con lo cual mi nombre quedaría limpio, y que, para descansar de todo lo sucedido, el presidente y él tenían decidido mi viaje a Italia para encargarme de la Embajada de Colombia a partir de junio. Este encuentro con Fernando terminó de manera cordial y amigable, como tantos otros durante los 8 meses que transcurrieron desde el momento en que estalló el escándalo y el día en que decidí contar toda la verdad. Debo reconocer que Fernando tenía una gran influencia sobre mí. Siempre encontraba la manera de manipularme, de engañarme sobre lo que verdaderamente planeaban él y el presidente. Algo en Botero hacía imposible que yo viera lo que desde el primer momento me dijeron amigos cercanos. Lo están manipulando, Santiago. En privado te apoyan, te adulan, te manifiestan agradecimiento, lo tienen cercado emocionalmente, pero públicamente ningún miembro del gobierno ha tenido un gesto de respaldo para con usted. Yo nunca les creí. Simplemente al escucharlo, al tenerlo enfrente hablando de la manera que lo hacía, me negaba a creer que escondiera otra actitud. No obstante, ese día le dije una vez más que mi preocupación no era desempeñar un cargo en el exterior, sino aclarar mi situación, pues para ese entonces la forma como me incriminaban con la infiltración, que nunca lo fue, de los dineros del narcotráfico a la campaña, era apabullante. Digo que nunca hubo infiltración de dineros del narcotráfico, porque lo que sucedió fue todo lo contrario. Fue la campaña ejecutando un pacto de Samper con los miembros del cartel de Cali, la que infiltró el narcotráfico. El 23 de marzo, en las horas de la noche, volvería a Palacio a entrevistarme con Samper, quien me ratificó lo dicho por Botero tiempo atrás. El presidente me recibió en su despacho, y antes de entrar en materia, se acercó a un mueble ubicado detrás de su escritorio, en donde había un radio antiguo que encendió y puso a un volumen alto. Era claro que no deseaba que nuestra conversación se escuchara. Santiago, me dijo, tú cuentas con mi apoyo. Voy a hacer lo necesario para que tu imagen quede intacta. Acto seguido, me indicó que haría el correspondiente nombramiento para enviarme a Italia como embajador de Colombia. Esa noche nos despedimos de manera cordial pero distante. El 28 de enero me había reunido en Bogotá con Andrés Talero, amigo de vieja data, compañero de lucha del nuevo liberalismo y gerente de la revista Aló, cuando yo me desempeñaba como director de Aló Casa. A pocos meses de finalizar el gobierno de Gaviria, había sido nombrado cónsul de Colombia en Miami, después de haber tenido que dejar la gerencia de la revista. A raíz de mi ingreso a la campaña de Samper, Talero, atendiendo instrucciones de Fernando Botero, colaboró con nosotros manteniéndonos informados sobre los movimientos de la campaña pastranista en Estados Unidos. Por esta razón, Talero esperaba que Samper recompensara sus servicios. En la Cumbre de las Américas realizada en Miami, Talero contaba con que Samper lo ratificara en su cargo, lo que no sucedió. El presidente no solo no lo ratificó, sino que le solicitó su renuncia, pues según el canciller Rodrigo Pardo, el presidente tenía demasiados compromisos y necesitaba esa plaza libre lo más pronto posible. Yo había intervenido por Talero ante Fernando Botero, con el argumento de que teníamos un compromiso con él por la ayuda que nos había dado, sin lograr mayores resultados.
Botero sentía cierta resiliencia hacia Andrés y para Samper él solo existió durante el tiempo que colaboró en la campaña. Lo único que logré con mis gestiones fue que lo dejaran durante 3 meses más. Cuando Talero viajó a Bogotá a entregar el cargo, quise tener una atención con él y organicé una comida a la que invité amigos cercanos y comunes. Esa noche nos sentamos a puestos Yolima Duzán y su novio, Belisario Gómez, María Teresa del Castillo, quien trabajó con nosotros en Aló la Casa, Edgar Hernández, Talero y Julieta Echeverry, una amiga de toda la vida de Andrés y yo. Durante la cena, el tema no podía ser diferente al que se hablaba en todo el país. La situación del presidente y todos los directivos de la campaña a raíz de los narcocassettes, los dineros y las camisetas. Talero me preguntó por la financiación de la campaña en forma detallada. Quería saberlo todo. Días, lugares, personas vinculadas, etc. Era claro que tenía alguna información puesto que había colaborado con nosotros en el periodo preelectoral, pero sus preguntas estaban encaminadas a obtener detalles concretos. En ese momento sus interrogantes me parecieron normales y sin ninguna otra intención que la de saber lo que querían saber todos los que tenían contacto con algún miembro de la campaña. Como era una charla entre amigos a los cuales nos unían situaciones compartidas, y Talero y yo habíamos vivido momentos entrañables al lado de Galán, hablé de los dineros del cártel de Cali, de cómo se habían manejado y de la amistad de Samper con los Rodríguez. Como era obvio, todos mis invitados preguntaban por el hecho y circunstancias que hasta ese momento nadie conocía y para unos pocos solo eran especulaciones. Yo estaba seguro de que lo que había hablado esa noche no saldría del grupo de amigos que se sentó en el comedor de mi casa con el único objeto de tener una atención con Andrés Talero. Lejos estaba yo de pensar que esa charla se convertiría en el origen de la orden de captura que la Fiscalía General expediría a mi nombre 6 meses después. Esa noche Talero, como los demás invitados, se mostró asombrado ante el recuento de los hechos, en especial por el corroborar la idea de que el grupo tenía la amistad de Samper con el cartel. Andrés me preguntó sobre la forma como se había manejado ese dinero y la responsabilidad que tenía el presidente sobre el episodio. Les hablé del mecanismo establecido y no solo del conocimiento del candidato sobre todos los hechos, sino también de la extraordinaria capacidad de Botero para organizar la operación. Las preguntas de mis amigos me llevaron a hacerles referencia a la reunión sostenida por Mestre, Giraldo y Ernesto Samper en el Café del Espejo del Paseo Recoletos en Madrid. Pude hablarles con sinceridad de cómo Samper me había manipulado para poner en práctica un acuerdo entre él y los miembros del cartel celebrado en tiempos atrás. Total, fue una noche en la que, reunido con amigos de confianza, me desahogué sobre muchos aspectos. Talero fue muy insistente en preguntar por mi seguridad. Pronosticó, con mucho acierto, que el presidente iba a colocarme como el chivo expiatorio, a lo que le respondí que ante esa posibilidad ya había tomado precauciones y que la única persona que tenía pruebas de lo sucedido era yo, lo que además se había convertido en mi seguro de vida, pues ya tenía noticia de intentos por quitarme del camino. En ese momento, la preocupación de Talero me pareció la propia de un amigo. Llegó incluso a decirme que tenía los contactos necesarios con la DEA, para que si yo quería, les entregara todas las pruebas y para sacarme del país lo más pronto posible. Le respondí que no pensaba hacer eso, quería esperar el curso de los acontecimientos. La comida terminó temprano. Andrés regresaba a Miami al otro día. Entretanto, el escándalo de la financiación de la campaña se complicaba cada día más, al igual que mi situación, tanto que un día desesperado,
sin el respaldo de la persona por la que había hecho todo lo que hice, y ante el ofrecimiento de Talero esa noche y en otras oportunidades sobre sus contactos con la DEA, lo llamé a su celular en Miami para preguntarle sobre las reales posibilidades de sacarme del país y el procedimiento que utilizaríamos. Andrés respondió que él tendría todo listo con la DEA para cuando yo me decidiera. No obstante, la posibilidad de entregar a las autoridades diferentes a las colombianas la documentación en mi poder y mi testimonio no me atraía del todo. A partir de esa llamada a Talero fueron frecuentes las suyas, no solo a mí, sino a nuestros amigos comunes, para preguntar sobre mi decisión y presionarme a entrar en contacto con la DEA a través suyo. Su argumento era que mi vida corría cada vez más peligro. Me mandaba a decir: dígale a Santiago que si no se mueve rápido, el gobierno le va a mandar a matar. Por estos días mi vida transcurría entre los sobresaltos del escándalo y mis negocios particulares. Continué con la construcción y decoración de casas de recreo y frente a las actividades propias de mi anticuario. El 22 de marzo invité a almorzar al restaurante La Piaceta al periodista Jorge Lesmes, jefe de redacción de la revista Semana, quien me buscaba con el argumento de que tenía datos muy importantes para mí. Realmente quedé sorprendido por la información que poseía sobre la forma como había llegado el dinero al cartel, los detalles que conocía sobre su distribución y los personajes que giraron alrededor del tema. Parecía como si alguien le hubiera contado todo. Pero además de esto, me llamó la atención lo que sabía sobre la relación entre Elizabeth Montoya de Sarria y Ernesto Samper. La verdad, me sorprendió este hecho, ya que Elizabeth mantenía el perfil muy bajo, hasta el punto de que algunos de los directivos de la campaña ignoraban la relación de ésta con el presidente. El detalle del regalo que le hizo Elizabeth Montoya a Samper de un diamante avaluado en 30 millones de pesos, para que éste se lo entregara a Jacqueline como obsequio del cumpleaños, lo conocíamos muy pocas personas. Cuando el periodista se refirió al hecho, inmediatamente recordé el día en que, estando en su oficina, Ernesto me pidió que lo comunicara telefónicamente con Elizabeth para insistirle en que nos ayudara a concretar la entrega de $500,000 ofrecidos por Santa López Sierra y Eric y Alex Mansur, conocidos en el país por sus actividades en la distribución de cigarrillos importados. En medio de esta conversación, Elizabeth le confirmó a Samper lo que debió ser un ofrecimiento anterior, pues le dijo que ya le tenía listo el anillo con el diamante para que se lo obsequiara a su esposa en su cumpleaños. En las horas de la tarde, una conocida joyería de Bogotá se encargó de montar la valiosa piedra, y la señora Montoya de Sarria le entregó personalmente la joya al candidato. A las 9 de la mañana del día siguiente, fecha para la cual habían coordinado la cita con López Sierra y los Mansur. Este encuentro lo comprobé directamente, pues a las 9:30 de la mañana del otro día, cuando llegué al apartamento de Samper, Elizabeth y sus amigos abandonaban el lugar acompañados por el mayor Germán Osorio. La caja con la joya se hallaba en la parte inferior del escritorio privado del entonces candidato. Cuando se conoció el cassette con las voces de Samper y la monita retrechera, el detalle del anillo tomó proporciones inauditas, no solo por el hecho mismo, sino porque nunca se supo si el diamante fue entregado a Jacqueline o tuvo otro destino. Todos estos comentarios del periodista de Semana sobre las intimidades de Samper y su campaña corroboraron la sensación que me invadía desde hace meses atrás. Tarde o temprano se iba a saber toda la verdad, y Samper parecía ignorar el hecho. Como era usual, después de este encuentro busqué a Fernando Botero para comentarle lo sucedido. Aunque pareció inquietarse, me repitió una vez más que él y Samper tenían todo controlado. En el mes de marzo, otra periodista fue la encargada de incrementar mi preocupación. Maribeth Sheridan,
corresponsal de Colombia para el Miami Herald, me solicitó que la recibiera en mi casa. Lo que quería hablar conmigo no podía hacerlo por teléfono. La tarde que la recibí, pasé más de media hora hablándole de las características de las campañas de Colombia. Y como era apenas natural, negué cualquier infiltración de dineros del narcotráfico en la estructura electoral que llevó a Samper a la presidencia. De pronto me dijo, ¿usted no se cansa de decir tantas mentiras? Guardé silencio. Entonces Sheridan me contó que el gobierno norteamericano conocía perfectamente el ingreso de esos dineros en la campaña electoral, la forma como se habían distribuido. Nuevamente salieron a relucir la estrecha relación de Samper con los Rodríguez y la amistad de aquel con Elizabeth de Sarria. También me dijo que todos estos episodios me convertían en pieza fundamental del escándalo. El 6 de abril, 7 parlamentarios, Álvaro Benedetti, Jaime Lara Arjona, José Guerra de la Espriella, Alberto Santofimio Botero, Armando Holguín, Ana de Paxtal, Rodrigo Garavito, Yolima Espinosa y María Izquierdo fueron vinculados a un proceso que investigaban la utilización de dineros del narcotráfico en sus respectivas campañas parlamentarias. Su número preliminar era el 8000. Nunca imaginé que este proceso partiría en dos la historia política de Colombia y desencadenaría tal cantidad de situaciones en las que importantes personalidades del país quedarían ligadas con actividades ilícitas y terminarían recluidas en prisión. Tampoco imaginé que a mí me ocurriría lo mismo, aunque por circunstancias diferentes. A finales de ese mes, el 21 de abril, fue detenido el exparlamentario y exembajador Eduardo Mestre Sarmientos. Sería la primera de una avalancha de detenciones que permitiría el conocimiento de los verdaderos hechos ocurridos alrededor de la campaña Samper Presidente. En los últimos días del mes de abril, la Fiscalía filtró como filtraría tantas cosas más que yo sería llevado a rendir versión libre y espontánea en torno al asunto de las camisetas, lo cual ocurrió en el mes de mayo. El 25 de ese mes, el periodista Alberto Giraldo fue detenido, acusado, al igual que los hermanos Julián Tulio Enrique y Luis Fernando Murcillo, de enriquecimiento ilícito, debido a sus nexos con los hermanos Rodríguez Orejuela. Junio trajo consigo una de las más grandes noticias del año. A 8 días de entregarse a la justicia, el 9 de junio, el bloque de búsqueda capturó en Cali a Gilberto Rodríguez Orejuela. Las anteriores detenciones aumentaron la preocupación que existía entre los altos funcionarios del gobierno por el testimonio que pudiera rendir cualquiera de los detenidos sobre su colaboración con la campaña, por lo cual Samper se movió rápidamente a través de amigos comunes para controlar a los recién capturados y neutralizar a los que aún estaban en libertad. Con la cabeza principal del cartel de Cali en la cárcel, el escándalo de los dineros de la campaña creció todavía más. Los medios de comunicación insistían constantemente en que yo debería ser llamado a declarar con el argumento de que conocía con exactitud todo lo que había pasado. Junio fue decisivo en el desencadenamiento de lo que ya se conocía como el proceso 8000. En un allanamiento llevado a cabo en propiedades de Miguel Rodríguez Orejuela, se halló una fotocopia de un cheque de Industrias Agrícola La Estrella Limitada, girado a favor mío por valor de 40 millones de pesos, el cual ingresé a la campaña cuando lo consigné en la cuenta que el Fondo Liberal del Valle manejaba en ese departamento. Esta suma estaba destinada a los gastos del día de las elecciones. La existencia de ese cheque girado a mi nombre no me preocupó. Tenía la certeza de que al no haberlo consignado en mi cuenta personal, no corría ningún peligro. Además, el cheque había sido girado por una empresa que no se identificaba de manera alguna con el narcotráfico. Sin embargo, cuando la fotocopia del cheque se filtró a los medios de comunicación, la presión que ejercían diferentes sectores sobre mí creció a niveles que traerían consigo situaciones definitivas.
Nuevamente fui llamado a la fiscalía para declarar sobre la procedencia del cheque y la utilización que se había dado a ese dinero. Comparecí el 17 de junio. A partir de entonces, mi comunicación con Fernando Botero fue cada vez más frecuente. El ministro se mantenía pendiente de mí y sus manifestaciones de amistad, apoyo y agradecimiento eran diarias. Todos los miércoles a las 8 de la noche, nos reuníamos en su apartamento con el fin de analizar el desarrollo de los acontecimientos. Como siempre, me decía que todo estaba controlado. Yo percibía que el tema se le salía al gobierno de las manos. El escándalo continuaba creciendo y los medios de comunicación insistían en la necesidad de llegar hasta el fondo del asunto. Un paso definitivo para lograrlo era vincularme al proceso. El 20 de julio, en una actitud que en un principio no comprendí, Andrés Talero, el excónsul de Colombia quien continuaba viviendo en Miami sin actividad conocida, rindió una declaración libre y espontánea ante la Fiscalía, en la cual narró lo que habíamos hablado en mi casa el día en que le ofrecí una comida en su honor, a principios del año. Su versión no solo no fue exacta, sino que aumentada, para darle espectacularidad a los hechos, con la cual se logró que se expidiera ese mismo día orden de captura en mi contra con el fin de que rindiera indagatoria. Durante los 6 meses anteriores, Talero y yo habíamos hablado algunas veces y cuando tenía algún dato importante que comunicarme, me lo transmitía a través de una amiga común. Generalmente estos mensajes reiteraban su ofrecimiento de conectarme con la DEA para sacarme del país y refería al organismo norteamericano para solucionar mi situación que tanto le preocupaba. Afirmaba que funcionarios de la Fiscalía General me aconsejaban, a través suyo, actuar según su propuesta, lo que poco tiempo después pude comprobar que se trataba de una estrategia de Talero para que yo aceptara su ofrecimiento. Luego de rendir su declaración ese 20 de julio, Talero viajó a Cartagena en donde posee un apartamento. De allí tomó un avión de regreso a Miami. 3 días más tarde su apartamento en Bogotá fue violentado por desconocidos que buscaban documentos que comprometían al gobierno, según su propia declaración. Más tarde me enteré de que la decisión de Talero de contarle a la Fiscalía la información que obtuvo en la comida en mi casa había sido motivada, entre otras cosas, porque le hice saber que el ministro de Defensa conocía sus ofrecimientos y que éste no tenía la menor duda de que por presionarme obtenía beneficios económicos. Además que sabía de su presencia en Bogotá. Andrés, aterrado, llamó a la Fiscalía y ofreció esa declaración porque consideró que al hacerlo conseguía su seguro de vida. Entretanto, yo desconocía lo que pasaba en la Fiscalía, pero algo me indicaba que las cosas estaban llegando a un punto culminante. Un día antes de que Botero viajara a los Estados Unidos para asistir a una reunión de ministros de defensa de los países del continente, me reuní con él y le expresé mi sensación de cerco, de que algo grave se aproximaba. Nuevamente me tranquilizó. Recuerda que todo está controlado, me dijo, y me aconsejó viajar a Girardot unos días para evitar a los periodistas. Al despedirnos me aseguró que me haría saber qué estaba pasando e insistió en que Samper, él y yo estábamos en lo mismo. El sábado 22 de julio recibí en mi casa de El Peñón a Jorge Orlando Páez, emisario de Botero que tenía el encargo de hacerme saber que el gobierno tenía controlada la situación. Me aseguró que el presidente había llegado a un acuerdo con el fiscal Valdivieso para que no ejecutara acción alguna contra mí, pues a todas luces resultaba muy grave vincular al proceso al tesorero de la campaña liberal. Cuando el mensajero terminó de hablar, sentí que el mundo me venía encima. Sabía que lo que acababa de escuchar era falso. Conocía a Alfonso Valdivieso desde cuando trabajé en la Fundación Nuevo Liberalismo, y suponía que no era una persona dispuesta a esta clase de arreglos. Coincidencialmente ese mismo día,
Elizabeth Montoya de Sarria, quien se hospedaba en el Hotel Chinauta Resort, bajó hasta Girardot. Mientras se desplazaba me avisó que tenía urgencia de hablarme. Llegó a mi apartamento con una serie de documentos importantes. Quería que hiciéramos un análisis de los papeles que tanto ella como yo teníamos y con los cuales se podía demostrar la vinculación de Samper con los narcotraficantes. Me hizo un detallado análisis de su amistad con Samper. Supe ese día que, comillas, María, la testigo clave del senador Jesse Helms, era su antigua secretaria y que antes de serlo había trabajado para José Santa Cruz Londoño. María había estado presente en el momento en que un miembro del cartel le había entregado en Cali a Ernesto Samper $320,000 para su campaña de 1990. Elizabeth de Sarria y Samper se conocieron en 1989 en Cali a través de Fernando Espinosa, quien por esa época ocupaba la dirección de la aduana en el departamento del Valle. Sus obras benéficas en la cárcel de Villahermosa eran famosas, lo que también su ayuda a la Fundación Matamoros, entidad del Ministerio de Defensa que auxilia a los militares minusválidos. Hablando con rapidez, inquieta, como si alguien la persiguiera, me confesó que había logrado recuperar documentación muy importante conformada por fotos tomadas en la década de los 80, en las que aparecía Samper al lado de conocidos narcotraficantes y numerosos recibos de cifras entregadas a aquel durante sus campañas. Cuando le pregunté por qué me contaba todo esto, me di cuenta de que Elizabeth tenía muy clara la situación. Me dijo que era importante que cada uno conociera lo que tenía el otro y que intercambiáramos documentación. Hizo énfasis cuando me dijo que, en caso de que yo fuera detenido, me autorizaba para que le dijera a la fiscalía que ella estaba dispuesta a declarar y a entregar la documentación que acreditaba su versión. Le pedí que me dejara al menos 2 recibos de los que ella poseía en caso de que fuera necesario demostrar la veracidad de su testimonio. Entonces me entregó 2 documentos que en mi primera indagatoria entregué al ente investigador. Muchas personas cuestionarían esta actitud de Elizabeth hacia Samper, teniendo en cuenta que era clara su admiración por él. Lo cierto es que una vez Ernesto se posesionó como presidente, no hizo otra cosa que evitarla, lo que la tenía muy sentida. Elizabeth necesitaba que Samper le ayudara a conseguir, a través de Ecopetrol, un cupo de exportación de petróleo crudo para ser refinado en Aruba. No supe cómo ni con quiénes manejaba Elizabeth este negocio. De lo que sí estoy seguro es que de Samper nunca le cumplió a la monita a pesar de sus promesas. Ernesto había roto cualquier comunicación directa con Elizabeth. Sus contactos se realizaban a través del mayor Germán Osorio, edecán del presidente, quien se había convertido en una persona muy cercana a ella. Durante la campaña, Elizabeth coordinó con este funcionario el préstamo de vehículos blindados para el desplazamiento del candidato y su esposa. Igualmente, coordinó con Osorio el funcionamiento de los equipos de comunicaciones y seguridad que utilizaban los escoltas de Samper y que ella le donó en su totalidad a la campaña. Aunque hasta ese momento Elizabeth estaba decidida a desenmascarar a Samper, algo la hizo cambiar de opinión. Meses después, ella misma me contó que la razón de su cambio había sido la conversación que sostuvo con Antonio José Cancino, en la cual el abogado del primer mandatario le pidió que no acudiera a la fiscalía ni saliera del país. Le prometió que la ayudarían y que Samper le mandaba decir que lo mejor era que se mantuviera oculta y que no diera pie para que los periodistas la abordaran. Después de esa charla, trató de visitarme, pero un carro que la seguía la hizo desistir de entrar a mi casa. Desde ese día perdí todo contacto con ella. Lo cierto es que Elizabeth poseía información y pruebas definitivas, que, de haber aportado, habrían cambiado el desarrollo del proceso 8000, e incluso el desarrollo del juicio a Samper en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una de estas pruebas, la tan esperada prueba reina, era un video de 17 segundos del que se habló mucho pero que nadie entregó. En él, supuestamente,
Aparecen los hermanos Rodríguez Orejuela conversando con Ernesto Samper, sentados en la sala del apartamento de uno de ellos en la ciudad de Cali. Según lo que me contó Elizabeth, esa reunión se efectuó el 15 de abril de 1994 en las horas de la tarde. No supo decirme por qué existía ese video, pero me aseguró que le había costado una fuerte suma de dinero conseguirlo. Jamás volví a escuchar del video, ni siquiera cuando Elizabeth fue asesinada. Hasta un día del mes de marzo de 1995, cuando entró una llamada a mi casa de una persona que decía tener información sobre la cinta. Cuando pasé al teléfono, el individuo que me hablaba me solicitó una cita personal. Se trataba de un hombre no mayor de 35 años, con acento santandereano, quien dijo llamarse Jaime Pérez. Sin preámbulo alguno me ofreció el video a cambio de una astronómica suma de dinero. Pérez dijo que se comunicaría luego, puesto que yo le solicité que me diera unos días para pensarlo. Cuando salió de mi casa, informé inmediatamente a la Fiscalía, que comisiona a un grupo de personas del CTI para ayudarme a negociar con el sujeto. Durante los siguientes contactos, la Fiscalía montó un operativo para seguirlo y grabar conversaciones. Un día el individuo anunció que viajaba a Cali a recoger el video. Los efectivos del CTI lo siguieron hasta esa ciudad, pero en el aeropuerto se les perdió. No quedó rastro alguno ni del video ni de Pérez. Tendrían que pasar varios meses para volver a escuchar de la cinta, esta vez por cuenta del llamado, comillas, testigo español, un hombre que, moviéndose en altos círculos sociales, habría terminado como persona de confianza de Elizabeth Montoya de Sarria, y en consecuencia, en posesión de alguna de las pruebas que ella tenía, pruebas que este hombre, escuchado ya por fiscales colombianos y detenido en una cárcel española acusado de secuestro, solo entregaría a la justicia colombiana si la española le concede beneficios por ello. El viernes 21 de julio, el periodista Juan Gozaín y su esposa Margot Richie, acompañados de Yolima Duzán, Belisario Gómez y Edgar Hernández, visitaban mi apartamento atendiendo una invitación para almorzar que les había formulado días atrás, aprovechando que todos pasaríamos ese largo puente en la misma zona. Debo confesar que la conversación de Juan, llena de anécdotas e historias, siempre me resultaba agradable. Ya en alguna oportunidad, el 14 de junio, había tenido el placer de tenerlo en mi casa de Bogotá, una noche en la que, a pesar de la gripa y de su obligación de madrugar para estar enfrente a los micrófonos de la cadena que dirige, me aceptó una invitación a comer. Esa noche, Gozaín y yo hablamos largo sobre la situación del país. Era la primera vez que tenía la oportunidad de conversar con el famoso periodista de manera más cercana. Ese viernes, al terminar nuestro almuerzo en el Peñón, nos trasladamos al Hotel Tocarema, que días después se reinauguraría totalmente remodelado. Gozaín quedó muy impresionado con las instalaciones y con la deferencia de Guillermo Ortiz, su mayor accionista, quien le hizo el tour personalmente. Desde la comida en Bogotá, estableció una relación de aprecio y admiración con Gozaín, que influyó para que meses después le solicitara a dos personas allegadas a él que le comentaran las intimidades de los acontecimientos que le permitieron al periodista realizar el informe confidencial del lunes 31 de julio. Dicho informe provocó la rueda de prensa que precipitó la caída de Fernando Botero y su posterior detención. El domingo 23 de julio, en las horas de la noche, Darío Reyes, funcionario del Ministerio de Gobierno y quien moriría asesinado en la avenida Circunvalar de Bogotá, cuando se disponía a rendir testimonio ante la Fiscalía sobre la vinculación de dineros procedentes del narcotráfico a la campaña, me llamó a Girardot para informarme sobre un atentado contra mi vida, que sería ejecutado al día siguiente, cuando me desplazara de Girardot hacia Bogotá por la vía de Tocaima. Como era apenas obvio, cambié la ruta y regresé por la carretera de Fusagasugá. Al llegar a mi casa, tomé el teléfono y llamé a Horacio Serpa, ministro de Gobierno. Le dije que necesitaba verlo al día siguiente con carácter urgente. El martes 25 de julio a las 8 de la noche, Serpa me atendía en su despacho. Mis primeras palabras sorprendieron al funcionario, pues nunca imaginó que yo estuviera informado de todo.
Comillas, quiero saber por qué ustedes me quieren matar, cierro comillas. Serpa guardó silencio un momento y me respondió que eso no era cierto. No lo dejé terminar de hablar. Le dije que la semana anterior, en ese mismo despacho, habían realizado una reunión con 2 militares de alto rango y el viceministro Juan Carlos Posada, al final de la cual acordaron los términos del atentado. Le dije que sabía que ellos habían tomado la decisión de silenciarme. Insistió en que eso no era cierto y me dijo que tenía información de que la fiscalía me iba a librar boleta de captura. Para tranquilizarme aseguró que al día siguiente, cuando se encontrara con el fiscal en un viaje programado, trataría por todos los medios de hacerlo desistir. Pero mi sentimiento de abandono era tan concentrado y el de supervivencia estaba tan fortalecido que con el mismo tono utilizado por el ministro le aseguré que había tomado todas las precauciones del caso. Le dije que solamente yo tenía los documentos originales que comprobaban el ingreso de los dineros del narcotráfico a la campaña, que esos documentos, en 3 duplicados, se encontraban en el exterior y serían públicos en el momento de que algo me sucediera. Como era claro que esa documentación no solo comprometía directamente al presidente, sino a los altos directivos de la campaña que en ese momento ocupaban cargos de renombre en el gobierno, Serpa me argumentó que nada sacaría yo con vincularlos a todos. Me recomendó quedarme callado y aseguró que ellos encontrarían una solución para sacarme de la cárcel lo más pronto posible. Y remató su consejo con una advertencia. El presidente es el presidente y usted simplemente es Santiago Medina. Le respondí que ni él ni el presidente me conocían, que ya era suficiente. Había afrontado la situación solo, sin ningún tipo de apoyo, e hice énfasis al decirle que no estaba dispuesto a cometer un delito más. Además le juré que mi lealtad llegaría hasta el momento en que pisara la primera grada de la fiscalía en calidad de detenido, pues no estaba dispuesto a jurar en vano. Salí del despacho del ministro invadido por la ira y asustado como nunca lo había estado antes. El miércoles 26 de julio, recibí en las horas de la mañana un mensaje de Fernando Botero. Me pedía llamarlo a las 4 de la tarde a un teléfono de Washington. A los pocos minutos recibí en mi casa a Jorge Lesmes. El periodista me comentó que, según sus fuentes, mi orden de captura se produciría en cualquier momento. Minutos antes de las 4 de la tarde me trasladé a un apartamento cerca de mi casa para llamar a Botero desde un teléfono que no estuviera intervenido. Nunca encontré a Botero. Quien me contestó en Washington me dijo que no se hallaba en ese instante allí. En ese momento sonó mi celular. Era mi secretaria. Me pasó a Yolima Duzán, quien estaba en mi casa por la mañana, al hablar por teléfono, que me había escuchado peor de que nunca había estado. Todas estas situaciones de angustia vividas desde que se hicieron públicos los narcocassettes habían estrechado nuestra amistad. Yolima me dijo que la casa estaba rodeada de gente, que en la puerta estaba el director del CTI, Hernán Jiménez, el mismo funcionario que había detenido a Mestre. Le pedí que averiguara el motivo de su visita. Mi secretaria bajó a preguntarle. El funcionario le respondió que tenía la orden de realizar una diligencia de inspección y que requerían mi presencia inmediata en la casa. Di instrucciones para que lo hicieran seguir y le pedí a Yolima localizar a mi abogado, Ernesto Amézquita, pues solo hasta que éste estuviera en la casa yo me presentaría. Cuando Amézquita llegó, los funcionarios de la fiscalía le insistieron en que su objetivo era realizar una inspección, pero que mi presencia era necesaria e inminente. Amézquita se comunicó conmigo. Me repitió las palabras de Jiménez, pero me dijo que por el operativo alrededor de mi casa, lo más seguro era que venían a detenerme. Salí del apartamento en un carro que segundos después ingresó a mi residencia. Una vez dentro, en efecto, recibí la notificación de detención. En medio del estupor y desconcierto que esa medida me causaba, dispuse a alistar mis efectos personales por instrucción de Jiménez. Esperé al médico que debía hacerme un examen de reconocimiento. Desde el momento en que me notificaron la detención hasta cuando salí de la casa en carácter de detenido, pasaron varias horas.
La razón de la demora radicaba en que la boleta de captura había sido expedida y la orden de detención impartida, pero los funcionarios encargados de ejecutarla no tenían instrucciones sobre el lugar al que debían conducirme. Solo hasta cuando Jiménez logró comunicarse con Ramiro Bejarano, director del DAS, decidieron llevarme a los calabozos de esa institución. Esa demora hizo que la noticia de mi detención se filtrara a los medios de comunicación, que inmediatamente empezaron a especular. La radio decía que unidades de la policía y del CTI me perseguían por el norte de Bogotá. Nada más lejos de la realidad. Por ello Yolima se comunicó con Juan Gozaín para decirle que lo que acababan de informar en RCN no era exacto, pues nadie me perseguía, que yo me encontraba en mi casa recibiendo la notificación de mi detención, pero no corriendo por la ciudad. Personalmente pasé al teléfono para que Gozaín tuviera certeza. Para ese entonces, ya Manuel Guillermo Pinzón, yerno de Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermana Mónica, a quienes conozco desde hace más de 20 años, habían salido de mi casa después de haberme acompañado por algunas horas. Al salir hacia las dependencias del DAS, y cuando ya estaba en el carro que me llevaría al lugar en donde pasaría la primera noche de mi detención, el ministro de Gobierno Horacio Serpa se comunicó conmigo a través del celular de mi abogado. La familiaridad de su conversación me dio otro elemento para corroborar lo que había intuido, y algunos me habían advertido sobre la relación que existía entre ellos dos y sobre la forma débil como Amézquita me orientaba y tomaba las decisiones. Serpa trató de tranquilizarme. Me dijo que el gobierno me apoyaba y que Samper estaba pendiente de mí y preocupado por la situación. Lo que sentía en ese momento no me permitió formarme una opinión sobre las palabras de Serpa en ese instante. Nunca podré olvidar las imágenes del momento en que salí de mi casa en condición de detenido. Los representantes de los medios de comunicación estaban por todas partes. Los que no lograron ubicarse frente a la puerta, se subieron a los techos de los carros o a las ramas de los árboles en busca de imágenes o palabras mías. Llegamos rápidamente al DAS. Allí fueron especialmente atentos conmigo. Me reseñaron y condujeron a un calabozo independiente. Permitieron el ingreso por unos momentos de Amézquita y Edgar Hernández, quien llevaba mis efectos personales. A las 11 de la noche de ese mismo miércoles 26 recibí la visita del director del DAS. Bejarano me manifestó que al llegar a Cali, el presidente les había ordenado regresar de inmediato a Bogotá para preguntarme sobre mis necesidades. Sin darle tiempo para que concluyera, le dije que esa misma actitud le habían asumido ellos con Gilberto Rodríguez Orejuela al otro día de su detención, y que una semana más tarde sus familiares habían recurrido a mí para lograr, a través de Horacio Serpa, permiso para llevarle una cobija adicional. Que si esa actitud la había tenido Samper con Gilberto Rodríguez, uno de los más importantes gestores de su condición de presidente, ¿qué podía esperar yo? Sin mayor tacto, Bejarano me advirtió que el tratamiento del que fuera objeto y mi integridad personal dependían de la forma como yo manejara la situación a partir de ese momento. La verdad es que no le tenía confianza a Bejarano. Él no había estado vinculado a la campaña y hasta donde yo creía desconocía la verdad de los hechos. Le manifesté lo mismo que le había dicho a Serpa la noche anterior, comillas, dígale al presidente que mi lealtad llega hasta el momento en que pise la primera grada de la fiscalía, cierro comillas. Esa fue una de las peores noches de mi vida. No tengo palabras para describir lo que experimenté durante esas horas. Aún hoy, cuando el tiempo ha pasado, no logro convertir en palabras lo que sentí. Al día siguiente, jueves 27, en las horas del mediodía, me condujeron a la sede de la Fiscalía Regional en donde me sometieron a la primera indagatoria en mi condición de detenido. Durante la diligencia yo me sentía atontado. Aún no me sobreponía del impacto de sentirme detenido. La tensión propia de una diligencia de estas creció por momentos como consecuencia de mi enfrentamiento con Amézquita, por su actitud ante algunas de mis respuestas. A varias preguntas de los fiscales, mi apoderado lo interrumpía hasta el punto de pasarme papeles en los que insinuaba no mencionar algunas circunstancias o personas. Era tal la situación
que los fiscales y el delegado del Ministerio Público decidieron interrumpir la diligencia para que mi abogado y yo discutiéramos en privado. La situación se tornó tan difícil que terminamos suspendiendo la diligencia. Al finalizar esa primera indagatoria me condujeron a la cárcel nacional Modelo, donde fui recluido en el pabellón de máxima seguridad. Allí me encontré con el periodista Alberto Giraldo y los hermanos Murcillo, vinculados al mismo proceso, Iván Urdinola, Henry Loaiza alias El Alacrán, John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye, Eduardo Dávila y Jairo Correa, a quienes nunca había visto en persona. Salieron a mi encuentro con el fin de auxiliarme y colaborarme en la instalación inicial. Simultáneamente, las gestiones tendientes a facilitar mi confesión absoluta ante la Fiscalía avanzaban. Desde el día anterior, Edgar y una amiga cercana daban pasos importantes para que yo pudiera empezar mi declaración con algunas garantías. Después de salir del DAS la noche anterior, Edgar se había reunido con Carlos Holmes Trujillo en la casa de Alba Lucía Anaya para comentarle que yo pensaba contar toda la verdad y entregar la documentación. Cuando Edgar salió de la reunión, Holmes se comunicó con el presidente y lo enteró de mi intención y firmeza. Al día siguiente, luego de consultar con sus más cercanos colaboradores, Samper anunció una locución televisiva para las 7 de la noche. En ella Samper me retiró públicamente su apoyo y aseguró que de haber entrado dineros del narcotráfico a la campaña que lo llevó a la presidencia, había sido a sus espaldas. Sus palabras me encendieron mucho más. De inmediato, organicé las cosas para agilizar las gestiones para mi confesión. Una amiga de toda mi confianza hacía contactos con el fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento. Había buscado a Andrés Talero en Miami para que éste se comunicara con Valdivieso y lo alertara sobre una llamada que ella le haría con un mensaje mío. Mi emisaria le dijo a Valdivieso que necesitaba reunirse con él lo más pronto posible, pues tenía un mensaje que no daba espera. A las 10:30 de la noche de ese mismo jueves, Edgar y ella se reunieron con Valdivieso en la residencia de este. Sin demoras, le explicaron que mi decisión desde el día anterior era confesar y colaborar con la justicia y entregar la documentación que respaldaba mi testimonio. Siempre y cuando tuviéramos garantía de que lo dicho por Serpa y Botero en el sentido de que Samper y Valdivieso habían llegado a un acuerdo, no fuera cierto. Asimismo, le expresaron que yo necesitaba estar seguro de que las acciones del gobierno, cualesquiera que fueran, no lograrían desviar la investigación emprendida por la Fiscalía. Valdivieso preguntó acerca del porqué de la duda sobre la actitud de su despacho. Ellos le explicaron que Botero me había dicho que no tenía de qué preocuparme, pues Samper y el fiscal habían llegado a un acuerdo. Ante la respuesta enfática de Valdivieso, mis amigos le informaron sobre mi decisión de revocar del poder a mi abogado y continuar con la indagatoria al otro día. Le explicaba que yo no quería esperar hasta el lunes siguiente, como estaba previsto, pues ese viernes Amézquita tenía una diligencia personal en la ciudad de Cali y era la oportunidad perfecta para revocarle el poder. Así las cosas, y para poder continuar con la indagatoria el día siguiente, Edgar y su acompañante le solicitaron al fiscal asignarme un abogado de oficio, pues en ese momento yo no tenía decidido el nombre de mi nuevo abogado. Al final de la reunión, Valdivieso lo citó a la oficina de Armando Sarmiento, director nacional de Fiscalías, con el propósito de que éste escuchara las razones de mi decisión y atendiera la necesidad de nombrarme un abogado de oficio para continuar con la diligencia ese mismo día. A las 8 de la mañana del viernes 28 de julio de 1995, Edgar Hernández y una periodista que lo acompañaba se reunieron con el alto funcionario y con Sarmiento, que después de escucharlos confirmó mi traslado de la Modelo a la Fiscalía Regional. Entretanto, uno de mis empleados se aseguraba de que Ernesto Amézquita tomara un avión que lo llevaría a Cali. Minutos antes, ignorante de lo que sucedía, el abogado radicó en el despacho correspondiente el documento en el que solicitaba la continuación de mi indagatoria para el lunes siguiente. Para entonces yo ya me encontraba en la Fiscalía Regional, a donde me habían trasladado en las primeras horas de la mañana, pues cuando llegaron por mí el documento en el cual se informaba la suspensión de la indagatoria de ese día no había sido radicado aún.
Hacia las 10 de la mañana me reuní con Yolima Duzán y Edgar Hernández. Escribí la carta en la que revocaba el poder a Ernesto Amezquita y otra dirigida a la Fiscalía para que me asignara un abogado de oficio. Posteriormente, di instrucciones para que los documentos que avalaban mi testimonio fueran llevados al despacho en donde se adelantaba la diligencia. Cuando me despedí de mis amigos y me dirigía al lugar en donde continuaría mi confesión, tuve la firme convicción de que me enfrentaría a una de las situaciones más complicadas de mi vida, pero con la tranquilidad de conciencia de entregarle al país un testimonio verdadero que hiciera claridad sobre los hechos que desencadenaron uno de los procesos más trascendentales de la historia del país. Ese día, mientras iniciaba la confesión detallada de la financiación de la campaña Samper Presidente con dineros del narcotráfico, la radio y la televisión aseguraban que yo pasaba mi primer día en la cárcel La Modelo, pues mi indagatoria solo continuaría al día siguiente, que era lunes. A las 9 de la noche, cuando terminó la diligencia, me sentí diferente, tranquilo, libre, aunque después tendría que hacer varias ampliaciones de indagatoria. En ese instante volví a sentir la tranquilidad que perdí aquel día, cuando la corresponsal de la BBC visitó mi oficina de la sede de la campaña. Lo que sucedió a partir de mi indagatoria del viernes 28 de julio de 1995 es conocido por todo el país. Al día siguiente, sábado 29 de julio, empezaba a tener las primeras experiencias de lo que serían 126 días de reclusión en la cárcel nacional Modelo de Bogotá, durante los cuales viví situaciones y circunstancias con personas que marcaron para siempre mi vida.